rumbo de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial con todos nosotros. Se trata nada más y nada menos de don Celso Juan Marrancini, quien es presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada del CONEP. Ustedes lo conocen, es una persona de altísima importancia y evidentemente tanto él, su familia y el sector que representa, siempre es importante uno mantenerse conversando con estos sectores para conocer su visión, qué están haciendo en beneficio del país. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes como habitualmente, pero yo quisiera darle los buenos días e iniciar de inmediato por la 10ª convención empresarial que ustedes tuvieron la gentileza de invitarnos y estuvimos por allá hace unos días y nos pareció sumamente interesante ese esfuerzo que ustedes han hecho como empresarios para hacer un aporte al país de su visión de hacia dónde deben ir las cosas. Gracias por estar con nosotros, don Juan Celso. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar aquí con ustedes, con este prestigioso equipo. Y buenos días a todos los seguidores de este programa. Bueno, pues el CONEP ha estado trabajando en este año en la 10ª convención empresarial que ocurre cada 4 años. De hecho, la fundación del CONEP, que este año cumple también 60 años, ocurrió con la primera convención empresarial. O sea que es una tradición que se repite y cada 4 años, en el año preelectoral, se hace una convención donde se convoca a todos los sectores de todo el país, todo tipo de rama empresarial, todo tipo de empresas, tamaños, rubros, y realmente se reúne a través de los más de 64 asociaciones empresariales que conforman el CONEP, a más de 60,000 empresas en todas las provincias, toda la Cámara de Comercio. Y se hace un análisis realmente de dónde estamos y dónde vamos. Se hace un ejercicio donde el sector se une y se analizan los temas de interés y se analizan los factores más importantes para poder establecer propuestas, que en este caso la hemos denominado propuestas estratégicas para una economía, para el bienestar integral de los dominicanos. Lo que estamos planteando es que se mida la economía, el crecimiento económico, pero que también se mida el bienestar humano. Y por eso en esta convención, a diferencia tal vez de algunas anteriores, nos hemos centrado en 2 ejes: el eje productivo y el eje humano. Partiendo del punto de que hemos tenido un crecimiento económico y hemos avanzado mucho como país en los últimos 50 años. Ha habido un crecimiento por encima del 5%, y han habido muchos logros, se han creado empleos, se ha reducido la pobreza. Hemos transitado con éxito pues la crisis de los últimos años, que realmente a veces cuando decíamos, pero ya pasó lo peor, entonces venía otro problema después de la pandemia, la inflación, las guerras, el control de la inflación, la desaceleración económica. Pero si algo nos ha caracterizado en nuestro país, y ahora los fenómenos naturales, es la resiliencia. Y ahora la resiliencia, pero sobre todo esa combinación de crecimiento económico, estabilidad política y paz social, y una capacidad de diálogo interno, que al fin del día es lo que hace que podamos ser resilientes, que podamos seguir avanzando. Y para muestra un botón, cuando nos visitan, se sorprenden, vemos como alrededor en nuestros países vecinos de la región hay problemas internos, además de los externos que traen la crisis. Entonces, en ese contexto, lo que hemos analizado es y señalado una serie de propuestas alrededor de lo que consideramos son los principales retos para seguir avanzando en los próximos 4 años, pero también en los próximos 50. Y hemos puesto sobre la mesa al país, a los candidatos presidenciales, al liderazgo político, a toda la sociedad, esta propuesta que están agrupados en esos 2 ejes. Uno de los, como mencioné, el más importante, y realmente quiero resaltar también que cuando estábamos reunidos
en todo el país, en toda la geografía del país. Uno de los primeros temas que salía, increíblemente que tal vez en alguna región del país uno puede esperar que se señale la necesidad de una obra de infraestructura o vial o algún hospital. Más bien, el tema de educación estuvo en todas las reuniones como en el tope de la agenda y es una de las prioridades. Y precisamente lo que estamos indicando es que además de medir el crecimiento económico, midamos otros indicadores que son importantes para que el crecimiento sea un crecimiento con bienestar. Y la educación la calidad de la educación es uno de los principales, y en eso podemos también abundar un poco más. Don Celso Juan, gracias por acompañarnos, es un placer siempre tenerlos con nosotros. Usted decía que este es un ejercicio que hacen cada 4 años, sobre todo en momentos en que va a cambiar una administración o quizás continuar, dependiendo, ¿verdad? Me gustaría saber si la ocasión anterior, cuando ustedes hicieron estas propuestas estratégicas, el gobierno de turno, que es el de Abinader, tomó en cuenta esas propuestas que fueron presentadas, que ustedes le plasmaron, esas estrategias, si fueron tomadas en cuenta para esta gestión gubernamental. Sí, la verdad que siempre ha habido una acogida de las propuestas. Y la vez anterior no fue diferente. Obviamente tal vez no nos esperábamos la pandemia y todo lo que ocurrió después, y por eso los últimos años pues han sido caracterizados por un manejo de crisis que tal vez han postergado el trabajar en estos temas. Lo que hemos hecho en esta vez es priorizar. Trabajamos solamente en 2 ejes. Hicimos un ejercicio para priorizar qué es lo más importante que entendemos que se debe tomar en cuenta para que el país siga avanzando en los 4 años. Buenos días, don Celso. Un privilegio para mí participar aquí junto a mi compañero en esta entrevista. Mire, don Celso, usted coincide con lo que publicó la CEPAL en septiembre de este año al respecto de la importancia de la productividad en el crecimiento económico. Usted coincide y el CONEP. En ese orden, ¿realmente se están haciendo los aprestos suficientes y necesarios en materia política para que la productividad sea el eje central del posible crecimiento económico que vaya a concluir este año y para los retos del 2024? Sí, se está tomando en cuenta, y realmente lo que queremos llamar la atención es que hay muchos temas que son transversales y que inciden en el crecimiento económico, en el desarrollo productivo. Y obviamente la productividad es uno de los más importantes. Lo que aspiramos que nuestro país ascienda en el escalafón del índice de competitividad global. Pero para eso, no solamente hay que seguir teniendo crecimiento económico, sino también trabajar en factores internos como la burocracia, por ejemplo, que ya hay un programa de burocracia cero que ha avanzado y que tenemos mucha expectativa de que su implementación reduzca bastante los trámites, y con eso se mejore la productividad. Pero también la educación. La educación es un tema que en el mediano y en el largo plazo, sobre todo, va a tener una incidencia fundamental en lo que es la productividad. El financiamiento, que tenemos un sector financiero muy fuerte, y el país ha avanzado mucho, también ha avanzado los mercados de capitales. Con financiamiento se logra renovar maquinaria, tecnología, sobre todo tan necesario para adaptarnos a esta 4ª revolución industrial, para preparar el país con infraestructura para acoger empresas ante esta tendencia del nearshoring, que es una realidad. Sí. México atrae $50,000 millones al año de nearshoring, que no son más que empresas que quieren acercar su manufactura a los Estados Unidos. O sea que tenemos un potencial enorme, pero volvemos a lo mismo. Para eso también necesitamos el capital humano para que esas empresas tengan el talento necesario para hacer, y obviamente eso repercute en la productividad. Entonces, estos temas están muy relacionados y por eso entendemos que deben ser tomados en cuenta como una prioridad en la agenda del próximo gobierno. Kimberly. Interesantísima la conversación. La verdad es que me alegra mucho saber
que el CONEP está preocupado por la calidad de la educación en República Dominicana y he visto también las iniciativas que ustedes han tenido. Espero que se pueda hacer pública la discusión sobre la modificación del currículo escolar en las escuelas, porque desde ahí comienza todo. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Nosotros tenemos un plan de adaptación al cambio climático en República Dominicana. Vemos cómo cada día más se favorecen préstamos de instituciones bancarias internacionales como el BID. Por ejemplo, a la AES le prestó unos $300 millones para la diversificación de la matriz energética nacional. Nosotros tenemos 3 compromisos según ese plan de adaptación al cambio climático que va sobre todo a encabezar el empresariado dominicano, que es la mitigación, la adaptación y sobre todo desarrollarnos, o sea, poder promover el desarrollo adaptándonos a esas nuevas oportunidades y limitaciones que nos ofrece el cambio climático. Quiero decir que en el turismo, por ejemplo, nos vamos a ver afectados. Ahora mismo, cuando tuvimos el tema del sargazo, vimos cómo todo el sector turístico prácticamente se vio colapsado, el turismo de playa por el tema del sargazo. Eso nos obliga a movernos de turismo. El tema de la producción agropecuaria. Ahora vimos cómo Agricultura anunció que se perdieron 4.000 millones en esa área. Y el tema de la producción energética nacional, que tenemos a Punta Catalina, pero debemos apostar por algo más limpio y también que nos permita mitigar un poco la situación de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo el empresariado dominicano se va a hacer para adaptarse este país que está dentro de las economías más vulnerables, dentro de los países más vulnerables frente al cambio climático, para en medio de eso crecer económicamente? Bueno, la sostenibilidad es parte de toda la agenda empresarial y prioridad, ya parte del ADN de todas las empresas. Cada día se avanza más. De hecho, el CONEP promueve la sostenibilidad y tenemos un programa muy interesante que luego quisiéramos compartir con ustedes en más detalle, que es el de prácticas de empresas sostenibles. Lo vamos a realizar en enero y cada año se reconocen las empresas que tienen se destacan por un modelo de sostenibilidad digno a emular, a copiar. Obviamente es un tema sumamente amplio. Nosotros somos más bien víctimas de los efectos ambientales del mundo, donde se señala el cambio climático como responsable de la tormenta, el sargazo, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues lo que tenemos que seguir trabajando para ser más resilientes, para poder adaptarnos, porque según señalan los expertos, esto es la nueva normalidad. Y al mismo tiempo, trabajar en el desarrollo productivo de nuestros sectores para que no incidan en el tema ambiental, cuidar nuestras costas, nuestros ríos, nuestra montaña y en eso, pues las prácticas sostenibles de las empresas son fundamentales y eso también es parte de lo que estamos promoviendo. Celso, Alfredo, gracias por su presencia aquí con nosotros. Quiero decirle que nos sentimos honrados por eso. Celso, yo quiero preguntarle algo, Celso Juan. Estamos en el mes 11 del año, ya está culminando el mes 11. Le quedan apenas menos de 7 u 8 días, el mes actual. Nos queda un mes ya del año. Se está reportando una caída estrepitosa del crecimiento de la República Dominicana. Yo quería preguntarle a ustedes como empresarios que han hecho sus aportes y que el otro gran aporte le corresponde al Estado Dominicano, que tiene una inversión, la inversión más baja de la historia de la República Dominicana en gasto de capital. Está ahí en lo que ellos mismos publican, las estadísticas del mismo Banco Central, el comportamiento de sus instituciones. ¿No le preocupa a ustedes eso, al empresariado dominicano, como en una curva que debió de estar en crecimiento luego de la pandemia, nos encontramos después del año 2021, con que ahora República Dominicana registra uno de los índices de crecimiento más bajos de la historia? ¿No le preocupa a ustedes eso? Bueno, realmente, como hablamos al principio, los últimos años se han caracterizado por crisis tras crisis y precisamente la última versión pues es las medidas que se han tomado en todas las economías del mundo, principalmente
en los Estados Unidos, en Europa, para controlar la inflación. Eso, pues, de eso no escapa la República Dominicana, y hemos visto cómo desde el año pasado y principio de este año se aumentó todo lo que fueron las tasas de interés, lo cual hizo que la actividad económica se desacelerara, y de pasar de un ritmo al ritmo acostumbrado, o un ritmo mayor al acostumbrado, pues hubo un crecimiento casi nulo, sobre todo en el primer trimestre. Ya luego de eso, aunque todavía en los Estados Unidos está en la fase de definir si las tasas se van a mantener o si ya se va a pasar a una etapa de desescalamiento de las tasas o reducción, pues ya nuestro país ha dado, nuestro Banco Central ha tomado medidas para reactivar la economía, como la liberación de fondos, también cierta reducción de la tasa en la medida de lo posible, porque hay un patrón que tenemos que seguir con la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y eso ya vemos que ha ayudado a reactivar la economía. De hecho, el último trimestre, si se compara año con año, vemos como una noticia alentadora que el crecimiento va incluso superior al 5%. O sea que esperamos que ya este año, como usted dice, se acabó. Esperamos que el año que viene pues volvamos a retomar el crecimiento de por lo menos 5%, que es lo que es el promedio que ha caracterizado en nuestro país en los últimos 12 años, pero también en los últimos 50 años, que realmente es una de las virtudes que tenemos en nuestro país, una economía muy diversificada y con un crecimiento económico sostenible que nos permite pues abordar los otros retos, pero teniendo eso como pilar junto con la estabilidad política y paz social que nos caracteriza. Evidentemente hay retos en el área fiscal, sobre todo cómo fortalecer el presupuesto de la nación. Esto está comprendido en nuestras propuestas. Vemos que el sector eléctrico es una oportunidad muy grande para reducir ese déficit y transferir ese déficit a recursos disponibles para que en el presupuesto se pueda destinar más a todo lo que es la inversión en bienes de capital, que no solamente satisface la infraestructura que necesita el país para seguir creciendo y también la necesidad de la población, sino que también a la vez incentiva y dinamiza la economía, y junto a la inversión privada, pues entonces es el motor de la economía. Sí. El sector privado ha contribuido en todo este tiempo, en promedio, con aproximadamente 85% del PIB. Y en promedio, alrededor del 89% de todas las inversiones que se han realizado. Y nosotros proyectamos que el año que viene se realizarían inversiones en torno a los 30,000 millones de dólares. Y proyectamos ir aumentando en los próximos 4 años hasta 50,000 y también generar 500,000 empleos. O sea que hay confianza y de eso se trata, trabajar por nuestro país con confianza y seguir enfrentando los retos principales que tenemos por delante. Excelente. Víctor. Don Celso, en realidad la economía dominicana sigue siendo caracterizada por ser una economía de servicios, en esencia. Y aunque usted nos señala la tendencia, sobre todo por lo que es una contestación geopolítica del G7 a lo que es la dinámica de la ruta de la seda de China, con el tema relacionado al nearshoring, ¿cómo nosotros nos estaríamos preparando algo como esto cuando en la región, países como Costa Rica, nos lleva mejores condiciones en eso que usted ha señalado de los recursos humanos, de la calidad de la educación, y por otro lado, la calidad de cómo el Estado, en sentido general, ha dado respuesta a las embestidas de las crisis últimas que se han tenido que surfear? Porque, por ejemplo, la calidad del gasto público, de la inversión en infraestructura al desarrollo, eso ha caído en el producto con respecto a la actividad propia del Estado, lo que es el sector eléctrico, en fin, cuando vemos hacia dónde debemos ir y cómo le estamos dando respuesta
de parte del oficialismo, del Estado, a esas dinámicas, a esos desafíos, se ve que hay una disociación hacia dónde debemos ir. ¿Cómo confrontar esto desde un diálogo político, empresarial, productivo, estratégico, con seriedad? Bueno, de eso se trata la 10ª convención y sus propuestas. Esto son propuestas para el país, para el liderazgo político, y precisamente de eso se trata. Pasada la campaña electoral, pues debemos todos reunirnos y trabajar en torno a cuáles son los principales retos. Yo creo que no es solamente porque lo haya señalado el CONEP en su convención, hay muchos de ellos que están claros y que sabemos que hay que se han ido rezagando, como el tema de la educación, el tema eléctrico. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar esa situación que tenemos, que realmente es una gran ventaja que debemos valorar y reconocer todos los dominicanos. Deberíamos acordarnos de eso todos los días, cada vez que vemos una noticia de otros países. O sea, los países de la región están envueltos en temas de inestabilidad política, social, y eso impide que se trabaje para afrontar los principales retos que tienen. Nosotros tenemos la virtud de que podemos trabajar a lo interno para mejorar, y en ese sentido, pues sencillamente los temas de mejorar la calidad de educación, resolver el tema del déficit eléctrico, trabajar en torno a propuestas que den continuidad a los planes y que se despolitice la mayoría de estos temas, pues definitivamente eso va a lograr que la República Dominicana se catapulte, y ya no solamente que alcanzamos este año la 7ª economía de Latinoamérica, sino que vamos a seguir exponencialmente creciendo, porque realmente un país donde hay confianza, donde hay capacidad de diálogo, donde cada vez se trae más inversión extranjera, y donde obviamente se ponga en el tope de la agenda el tema tan importante como educación, se formen mejores profesionales, pues cada vez vamos a tener más capacidad de invertir más y atraer inversiones, y también multiplicar nuestras exportaciones y el tamaño de nuestra economía. Celso, pedirle disculpas porque nos le vamos a robar unos minuticos más, porque regularmente los invitados, nosotros solo agotamos una ronda de preguntas cada uno, pero con usted son muchos temas y hay que hacer otra ronda. Yo le tengo una pregunta didáctica. Entonces, que la gente yo quiero, no, hay un turno, espera su turno, sí. Mire, entonces, Celso, yo tengo varias en una, a ver cómo lo sintetizamos. Mire, lo primero es, me gustaría ver la atención que ustedes como CONEI empresariado ponen, porque nosotros los ciudadanos, desde estos micrófonos, el ciudadano común, cada vez más está más interesado y más preocupado por la calidad del gasto público, de los fondos públicos, porque al final todo ese dinero, el que se toma prestado, el que recauda DGI, el que recauda DGA, las inversiones que se hacen es con el dinero de todos, de los impuestos que ustedes pagan, que nosotros pagamos, la riqueza que se genera. Entonces, ¿cómo ver con el tema del nivel de endeudamiento? Y sobre todo, como que no se explica bien. Aprobaron 600 millones por aquí, 1.000 por allí. O sea, como que eso no se discute lo suficiente. Perfecto, yo no tengo problema con que se coja prestado si se destina para lo que tiene que destinarse. O sea, ¿cómo creamos un mecanismo de robustecer la fiscalización cuando el Estado se endeuda? Eso hay que buscar un mecanismo, como que, hay que coger para Monte Grande 500 millones de dólares. Perfecto. Es para Monte Grande y se sabe que llegó. O sea, pero hay como una debilidad del Estado dominicano histórica en que se coge mucho dinero y a veces uno hasta cree que ni se sabe para qué. Entonces, eso, quiero escuchar la opinión de ustedes sobre eso. Lo otro, turismo, zona franca y remesa. Los 3 pilares de esta economía, que descansa demasiado en eso. Y yo estoy preocupado. Yo sé que la industria, que hay cada vez más inversiones, usted nos acaba de decir, tenemos una visión de 30.000 millones de dólares, para así, en 5 años 50.000 millones de dólares. Pero yo digo, así como le ha ido también al turismo, que yo soy un defensor, y de la alianza público-privada también soy un defensor, pero zona franca, turismo, se le han dado unas facilidades para que crezcan mucho. No podemos hacer eso mismo con otros sectores.
traer empresas de tecnología y darle exenciones, porque si eso es lo que está funcionando, y si el turismo ha crecido tanto, y si Zona Franca genera tanto empleo y les va bien, ¿por qué no creamos unas exenciones? Porque al final las recaudaciones como quiera no son suficientes. Me gustaría conocer la visión de ustedes sobre esos dos particulares. Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo creo que podríamos hacer un programa de cada una. Bueno, el tema fiscal, que obviamente es un tema muy amplio y se puede enfocar desde varios ángulos, desde el ángulo del endeudamiento, desde el ángulo de la calidad del gasto. Yo creo que para algo importante que es resaltar es que hay confianza en el manejo fiscal y de la política monetaria de nuestro país. Eso es algo muy importante. Nuestras autoridades fiscales, tanto de Hacienda como del Banco Central, tienen una ejecutoria correcta y inspiran confianza no solamente a los actores económicos locales, sino también a la inversión extranjera, y eso se refleja en el valor de la deuda dominicana, etcétera, etcétera, en muchas variables que atraen. Eso es un pilar fundamental. Ahora, el tema de fiscal, que es un tema que tiene años, obviamente, como hemos dicho desde el principio del programa, muchos temas se han postergado por la pandemia y todo el manejo de crisis de los últimos 3 años, pues a veces suena que estamos hablando de lo mismo por mucho tiempo. Pero de lo que se trata es de fortalecer los ingresos del Estado para poder darle sostenibilidad a la deuda. Eso quiere decir, en algún momento, poder destinar recursos a irla reduciendo. En la medida que crece la economía, nuestra deuda como por ciento del PIB, que así es que se mide en la macroeconomía, y en ese argot, vamos a decir, pues tiene una estabilidad y no es de las que está muy cerca de lo que es el promedio de América Latina. Ahora, de lo que se trata y el reto que tenemos es de poder aumentar los ingresos, mejorar los ingresos del Estado para poder aumentar el gasto de capital que ha ido mermando, y también para poderle dar más capacidad de destinar recursos para eventualmente ir reduciendo el stock de la deuda. Para eso, una fuente importantísima, y eso es muy necesario que cada vez se entienda más, es lo urgente que es trabajar para reducir el déficit del sector eléctrico, que es un déficit que se genera por ineficiencia en la comercialización de la distribuidora. Es tan sencillo como eso. Una gran parte, no la mitad, pero casi, se pierde sencillamente en las redes. O sea, eso es un dinero que lo podemos hablar en un lenguaje muy llano, que prácticamente se evapora o se va por el aire. Para eliminarlo requiere inversión. Sí, muy grande. El otro componente es ineficiencia en la distribución, es decir, imposibilidad de cobrar o también por no tener los mecanismos de medir o la infraestructura necesaria, pues obviamente hay un dispendio. Perfectamente vemos como otros sectores como el de telecomunicación, que es un modelo para la región, Funciona perfecto. tienen la capacidad de que todos los dominicanos, incluso los que no son dominicanos, están comunicados y hay suficientemente planes como para que todo el mundo tenga su comunicación al día y la pague. Entonces de eso se trata, y no se trata se pueden focalizar los subsidios, pero todo eso necesita la infraestructura, porque tan sencillo como eso, si hay un comercio o un supermercado que todo el que entra sale en vez de un carrito con 2, Sí. entonces el que necesita 1 va a salir con 3. Entonces, si no hay la infraestructura para cobrar, para poder medir, para poder hacer todo lo que es la comercialización del sector eléctrico, pues va a haber una ineficiencia y un dispendio. Y eso es urgente que se resuelva, porque realmente esa es la principal fuente de mejora de los ingresos del Estado, para poder fortalecer la posición, para darle más estabilidad a la deuda y para poder también tener más recursos para invertir en las obras que necesita el país para seguir creciendo y también para satisfacer a todos los dominicanos.
Don Celso. El segundo programa. Segundo programa. Sí, Vamos. yo no iba a abusar de eso, pero es importante, espérate. Mira, algo que siempre hemos señalado y realmente cada vez que hacemos ejercicios como este, se resalta la diversificación de la economía dominicana. Y además de la diversificación de sectores, la capacidad de encadenamiento productivo, es decir, la capacidad de que uno le vende al otro y fortalece el otro. O sea, el sector turismo es uno de los motores de la economía, la industria local le vende, el comercio, el sector de zona franca cada vez más compra insumos locales. De hecho, las empresas están ávidas de suplidores locales, y así tenemos sectores muy fuertes en nuestra economía como la industria, la zona franca, el turismo. Las remesas no es un sector, es un ingreso. Es algo que viene gracias a la diáspora. Tenemos un sector comercio, un sector financiero muy fuerte. Tenemos minería que realmente genera casi el 20 o un poco más por ciento de las exportaciones. Entonces lo que se trata es seguir fortaleciendo todos los sectores y atraer nuevos sectores para poder diversificar aún más la economía. Por ejemplo, la minería es un sector que genera muchos ingresos, primero genera mucha inversión y empleo, mucho encadenamiento, ingresos al Estado, y es un tema que a veces se quiere ver como si fuera malo, pero no es malo. Eso le está dando mucha estabilidad a los ingresos del Estado. Entonces lo que hay que ver estos temas con responsabilidad y cada vez más impulsar sectores que diversifiquen la economía. Tenemos también toda esta economía naranja, estamos enfrente del mayor cambio tecnológico de nuestra historia, que es la cuarta revolución industrial. Todo eso hay que adaptarse, pero también atraer a esas empresas que pueden generar miles de oportunidades para nuestros jóvenes, generar muchos empleos, y realmente traspasa fronteras. Tenemos también la economía naranja, todo lo que es el sector de cine, que se ha destacado en nuestro país y ha traído inversiones, ha generado mucho empleo, se han hecho muchas películas. O sea que de lo que se trata es de trabajar en los factores, en los temas transversales, mejorar la productividad, mejorar la calidad de la educación es urgente. La redistribución. Y seguir atrayendo con cada vez más que nuestro país se destaca, inversión local y extranjera para que se desarrollen más sectores y nuestra economía cada vez sea más diversificada y tenga un mayor nivel de encadenamiento productivo entre los sectores, que no es más que aumentar el valor agregado nacional, es decir, que lo que se produce aquí sea con empleos dominicanos y que genere beneficios y puestos para el Estado, para el beneficio y bienestar de la población. Israel, vamos cerrando ya. Atención a la dirección de prensa de RCC Media. Don Celso, ¿Cómo así? ¿resiste el sector productivo nacional que se creen nuevos impuestos, que se amplíen bases, que se aumenten porcentajes de los diferentes impuestos que en República Dominicana pululan alrededor de los sectores productivos? Bueno, lo que nosotros planteamos realmente es que se trabaje, primero se siga trabajando en una agenda pro crecimiento. Eso es fundamental, porque sin crecimiento económico pues no hay crecimiento de los ingresos. Podemos subir la tasa, pero si el crecimiento económico se estanca y se estanca la generación de empleo, pues obviamente van a mermar los ingresos y de eso no se trata. Hay que hacer un esfuerzo muy importante, y eso yo creo que no solamente los sectores económicos necesitan verlo, sino la población, que se haga un esfuerzo en mejorar la calidad del gasto, sobre todo ese subsidio eléctrico que ronda los 100,000 millones de pesos. Entonces, son un tema, por eso que se habla de que es un tema que hay que verlo de forma integral. No podemos hablar solamente de la necesidad de subir impuestos sin abordar el tema de los subsidios y del déficit del sector eléctrico. El tema de la calidad de la educación es fundamental. El año que viene
en el presupuesto del año que viene prácticamente se van a destinar 300.000 millones de pesos a la educación. Habrá manejado 1 billón. Entre la educación y los intereses de la deuda son casi el 50% del presupuesto de la nación. Entonces, es un tema que hay que tocarlo. Y sobre todo, con un énfasis en la calidad de la educación, en la continuidad de los planes. No más La impuestos. calidad del gasto. Ya, ¿Cómo se gasta? ya. Pero Las últimas dos, Sí, puntuales sí, sí. y breves, no La mía es abunden. didáctica, no es nada de puntual. análisis. Vamos, Kimberly. Oye, Directo a la pregunta, No, vamos. no, la gente quizá quisiera saber. Vamos, que no estamos Sí. contra el reloj. ¿Qué está haciendo el CONEP para evitar la fuga de cerebros que hay en el país? O sea, cuando un joven logra salir del promedio y hacer una inversión en sí mismo, educarse y formarse, Vamos. el CONEP, ¿cómo los capta para que no se vayan del país y poder aprovecharlo? Y, No, obviamente, no hay tiempo. agregar No, competencia ya, para ya, poder vamos, agregar que no hay valor tiempo. agregado a nuestros Vamos, productos. Kimberly, ayúdame. Lo Espera. vi el otro día que Bueno, estaba no haciendo hay algo ellos tiempo, con eso. ya, vamos. El CONEM es el punto de reunión del empresariado. Los que generan empleo son las empresas. Y por eso, Sí. hemos hecho la mayor reunión de todo el empresariado nacional junto con la sociedad para poner propuestas sobre la mesa, liderazgo político a la sociedad y sobre todo con una visión hacia los próximos 4 años. Lo que estamos proponiendo, proyectando, son inversiones de las empresas de alrededor de 30.000 millones de dólares. Estamos haciendo también propuestas para lograr generar 500.000 empleos. Y también una parte muy importante que estamos proponiendo es seguir trabajando en la modernización del código, pero también en seguir trabajando para mejorar el salario real. En menos de 2 años, se han hecho 2 de los mayores aumentos salariales en torno al salario mínimo y realmente de eso se trata, que el crecimiento económico siga destacándose en el país, pero también el desarrollo humano y el bienestar de todos los dominicanos. Justamente ahí, en lo salarial, don Celso, Juan, en los últimos 7 años, acorde al Código Tributario de la República Dominicana, no se ha indexado el salario tope en la base sobre la cual hay que ajustar el impuesto sobre la renta acorde a la inflación. Eso ha sido uno de los problemas medulares de la pospandemia. ¿Cómo lo ve el sector empleador? Porque eso es justicia social, esencialmente. Bueno, realmente hablábamos de un tema que amerita un programa, que es el tema fiscal y la deuda. Pues realmente hay algunos temas pendientes que hay que verlo de forma integral en torno a una revisión de todo lo que es el sistema impositivo y la forma en que se recauda, cómo se mejora la calidad del gasto. Ese es uno de los temas y realmente es uno de los temas pendientes que eventualmente habrá que abordar. La última, Don Celso, breve, o sea que no abunde, vamos. yo soy vamos. de Yaguate, vengo de una familia humilde, qué sé yo, cómo se maneja el empresariado de este país. Sector informal. Yo entiendo que hay muchísima gente que quisiera saber cosas como la que yo le voy a preguntar. ¿Cómo se elige el presidente del CONEP? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cada qué tiempo se elige? ¿De qué manera se escoge? ¿Cómo una accede a pertenecer ahí? Como también cualquier empresario Puede ser parte. pudiera ser parte del CONEP. ¿Cuáles son esas condiciones? Es un asunto didáctico que quizá mucha gente quisiera saber. Yo mismo tengo la inquietud. Formales e no informales. de ingresar, sino de saber cómo es el mecanismo. Yo vi mucho tiempo a doña Elena Villella de Paliza, me parece, ¿verdad? Al mismo, el esposo de ella, José Manuel Paliza. Es decir, yo estando muchachito en Yaguate, los Braches estuvieron ahí, ahora está usted, Omar Rancini, la joven Bonetti, Ligia. Sí, ¿cómo es el mecanismo? Es asunto didáctico para que la gente comprenda. Bueno, el CONEP tiene un enfoque muy importante en lo que es la sucesión. No es Que yo aspiro. no es como una alcaldía. Así,
donde se nominan 10 candidatos, después el hipercandidato Y y hace todo su eso. campaña. Y que Se le da mucha importancia a la asociación y que el sucesor se venga preparando y que conforme parte de las directivas anteriores. Ok. Y se elige por consenso y por siempre y de eso se consenso. trata, Ven. porque esto es una asociación de asociaciones donde el trabajo es unir a todo el empresariado nacional y donde siempre se busca en consenso en todo lo que nos une. Sí. Y por eso es sumamente importante que se trabaje en una asociación, que se trabaje también por consenso. Y la verdad que siempre ha sido así y cada vez queremos fortalecer más nuestro gobierno corporativo para que eso sea un tema. Gobierno corporativo. Gracias, que gracias fortalezca la don institución. Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, por regalarnos esta interesantísima conversación en el rumbo de la mañana, tanto a nosotros como a nuestra audiencia aquí y fuera del país. Vamos a un contacto y regresamos con más.